Muy buenas noches. Les bendecimos nuevamente a través de esta transmisión de esta noche, ya hoy recibiendo de la gracia, de la unción, del amor del Señor. Y le agradecemos a Dios porque Dios es bueno. Amén. Y su misericordia es para siempre. ¿Qué tal si oramos y recibimos esta palabra con amor, con gozo en nuestro corazón? Porque sabemos que Dios tiene cosas muy lindas cada día que nosotros podemos estar delante de Él. Padre, te bendecimos. Tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso. En ti, Señor oh Dios, está nuestra vida, en ti descansamos, Señor oh Dios, porque tú, Padre Santo, siempre, Señor oh Dios, tienes para nosotros, Señor oh Dios, lo mejor. Tú eres un buen papá, tú eres un buen Dios. Y nosotros, Señor oh Dios, te reconocemos. Gracias, Señor, por tener ese privilegio de tenerte a ti como esa cobertura, como ese cobijo, como ese brazo, Señor, alrededor de nuestro hombro para fortalecernos, para sostenernos con poder y con amor, Señor. Te agradecemos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Agradecemos a Dios porque Dios es bueno. Amén. Y te pedimos hoy que abras tu Biblia allí en el Salmo 119. Amén. Estamos tratando acerca de todo lo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Y este Salmo 119 sí que muestra muchas cosas que nosotros realmente podemos practicar. Los salmos realmente y la Biblia en general son muy prácticos, realmente hablan a la vida y a la conducta diaria que nosotros debemos mantener. Y vamos hoy a referirnos a el versículo 89 en adelante hasta el versículo 96, que comprende lo que es la estrofa de la letra Lamed. La letra Lamed es la que nos corresponde hoy en el alefato hebreo, la letra Lamed. Y vamos a ver cómo esta palabra que el Señor nos habla allí está guiándonos a descansar nuevamente en la palabra del Señor, a confiar en lo que ella dice, a poder nosotros estar testificando de lo que es el Señor, de lo que hace por nosotros. Y mientras en la estrofa pasada que veíamos hace 8 días, estábamos viendo cómo lidiar con situaciones difíciles que a veces se nos presentan en la vida. Aquí está mostrándonos cómo nosotros proyectarnos en la vida, cómo nosotros tener una visión hacia adelante, pero siempre de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Entonces comencemos leyendo el versículo 89. Dice la palabra: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y esto es muy importante nosotros analizarlo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la palabra de Dios no es de este mundo. Aleluya. La palabra de Dios no es de origen humano. La palabra de Dios no es de origen de algunos intelectuales que se sentaron a inventarse la Biblia, a inventarse lo que ella dice. No, la palabra de Dios es celestial, de origen celestial. Y por eso dice aquí este versículo: para siempre, Señor, la palabra permanece en los cielos. Tu palabra. Y dice enfáticamente: tu palabra permanece en los cielos. Amén. Eso quiere decir que el origen de la palabra, el origen de la palabra de Dios es Dios mismo. De Dios viene la palabra. ¿Y cómo no va a ser confiable la palabra del Señor si su origen es Dios mismo, el que todo lo puede? Y los demás versículos afirman esto más todavía, pero nos dan más confianza hacia nuestro futuro de lo que dice la palabra del Señor. Dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Mira lo hermoso que está diciendo aquí este salmo. Mira, de generación en generación es tu fidelidad. O sea, Dios ha demostrado
su fidelidad no solo una generación, no solo a un grupo de personas, no solo en alguna época de la historia de la humanidad, sino desde que el hombre existe, Dios ha manifestado su fidelidad. Dios ha sido fiel. Gloria a Dios. Dios ha sido fiel. Y yo te pregunto en esta noche, si Dios ha sido fiel a todas las personas en el pasado, si ha sido fiel a todos los hombres que decidieron confiar en Él, aún antes de la venida de nuestro Señor Jesús, si Él fue fiel para ellos, ¿por qué no va a serte fiel a ti? Amén. ¿Por qué no va a ser fiel el Señor con su palabra a tu vida y a mi vida? Él es fiel. Amén. Si ha permanecido su palabra de generación en generación. Y además dice este versículo, tú afirmaste la tierra y subsiste. ¿Qué hace que la tierra pueda subsistir? No es el azar, como muchos han querido hacérnoslo creer, que es por el azar que la tierra sigue girando, que el sistema solar sigue en equilibrio, que el universo en general sigue en equilibrio, nada más por el azar. No es así, no es así. Es por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Algún estudioso en alguna oportunidad decía que en el momento en que Dios dijo, sea la luz, desde el mismo momento en que Dios empezó la creación, empezó todas las cosas, esa palabra resonó. Esa palabra fue hablada y empezó a resonar como unas ondas de sonido que empezaron a cubrir todo el universo. Y sabes una cosa, astronautas han llegado a decir que en el universo se escucha un sonido permanente. Hay un sonido en el universo y estoy convencido que la palabra de Dios sigue resonando en el universo, sigue resonando en la tierra, y la palabra de Dios es la que hace que todas las cosas subsistan en el equilibrio que hay. Amén. De allí surgirían muchas preguntas, pero vamos a centrarnos en esto nada más. Dios tiene el control de todas las cosas, aunque a veces a nosotros nos pareciera que no fuera así, aunque pareciera que a Dios se le ha salido de las manos ciertas circunstancias, no es así. Dios sigue al control de las circunstancias. Dice el versículo 91, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Escuchas, todas las cosas que existen sobre la tierra, que existen en el universo, que existen en los cielos, que existen en todo lugar, le sirven a los propósitos del Señor. Y alguno me preguntaría, ¿y el diablo qué? ¿Y los demonios qué? Hasta ellos, sin quererlo, le sirven al Señor. Amén. Aún las personas apartadas de Dios y que buscan muchas veces el mal, le sirven al Señor. Amén. Pues lógicamente no es la voluntad de Dios que estén en esas condiciones. Pero todas las cosas, dice aquí claramente este versículo, todas las cosas le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque Él ordenó todo. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, porque tú le diste un orden a todo el universo, porque tú pusiste todas las cosas en el lugar que le corresponde. Entonces todo esto ha sido puesto, ha sido orquestado por parte tuya de una manera tan meticulosa que cada cosa te sirve, que cada cosa siempre va a aprovechar para bien. Amén. Siempre va a aprovechar para bien. Como dice la palabra en Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados, dice Romanos 8:28. Entonces nosotros debemos creer esta palabra. Amén. De que el Señor tiene en orden todas las cosas. Si tu ley, dice aquí en el versículo 92 el salmista, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y yo puedo testificar de esta palabra. Muchas veces, cuando he estado en aflicción, cuando he estado en dificultades, me he deleitado en la palabra de Dios. Ya con tiempo
anterior a eso, a ese tiempo de aflicción, yo he estado deleitándome en la palabra de Dios. De modo que cuando llega ese tiempo de aflicción, yo soy sostenido por esa palabra que me deleitó, por esa palabra que me confortó, que me levantó en algún momento. Amén. Ya en mi aflicción hubiera perecido, ya me hubiera muerto prácticamente a causa de las circunstancias, si tu ley, si tu palabra, Señor, no hubiera sido mi deleite, no hubiera sido mi delicia. Amén. Y yo te invito a que tú hagas eso. Deleítate en el Señor, deleítate en su palabra, deleítate en todas las cosas que Él ha escrito allí. Yo me deleito cada vez que estudio la palabra. Ustedes saben, tengo que estudiar permanentemente para estar enseñando las escrituras, y para mí es un privilegio inmenso enseñar la palabra de Dios. Y tener que estudiar para mí las escrituras no es gravoso, no es algo tedioso, no es algo que yo lo digo como a regañadientes que me toca hacer. No, es algo que yo disfruto. Leer la palabra, escudriñar la palabra. Hace unos días estábamos compartiendo con algunos hermanos y nos deleitamos en darnos cuenta la profundidad que tiene la Biblia. Y cada vez que nos acercamos a un texto bíblico, descubrimos más y más cosas que hay allí para nosotros. Y yo te animo a que tú despiertes en tu corazón un amor y un hambre por la palabra del Señor. Que tú disfrutes encontrarte con Dios, escudriñar la palabra y encontrar las riquezas de revelación que hay allí para tu vida, para que tú vivas y para que tú hagas las cosas. Dice el versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y esa es la experiencia de toda persona que ha tenido una comunión con Dios y con la palabra del Señor. Yo no me voy a olvidar. Yo no me voy a olvidar. Yo recuerdo cuando niño, cuando joven, la escritura que me enseñaron mis primeros profesores allí en la escuela dominical, en la iglesia, y yo aprendía estos versículos con gozo. Yo recuerdo que uno de los primeros versículos que yo aprendí fue Mateo 28, 19 y 20, donde habla sobre la gran comisión, y para mí era un gusto cada vez que hacíamos algunas competencias allí en la iglesia, entre los niños, entre los jóvenes, y hablábamos de cuántos versículos ya nos habíamos memorizado, cuántos realmente habían ministrado nuestro corazón, y era muy lindo ese crecer que tuvimos allí con estos compañeros. Y es una delicia estar hablando de la palabra de Dios. Y la verdad, me he dado cuenta que muchas veces esos versículos que memoricé en algún momento después vinieron a ser para mí fortaleza. Me vivificaron, como dice aquí este versículo. Trajeron vida a mi vida. Amén. Entonces yo te animo a que tú disfrutes la palabra del Señor, de que tú memorices la palabra de Dios, de que tú te deleites en ella y nunca te olvides de esa palabra que Dios te dio. ¿Cuántas veces un muchacho o un hombre ya adulto vuelve al Señor por la palabra que recibió de niño, que le dio algún profesor o que le dieron sus propios padres? Amén, porque no se olvida, esa palabra no se olvida, queda en el corazón, porque es una palabra eterna y que no va a volver vacía al ser enviada, no va a volver vacía. Y esa palabra que tú le has hablado de pronto a alguna persona, no va a volver vacía. Esa persona va a llegar al Señor y va a conocer sus caminos y caminar con Él. Dice el versículo 94, tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. ¿Y cuántos podemos decir eso en esta noche? Señor, somos tuyos, somos tuyos. Trae tu salvación porque he buscado tu palabra. He buscado tus mandamientos, he buscado lo que tú ordenas, he buscado lo que tú dices, Señor. Por tanto, trae salvación a mi vida. Yo soy tu hijo, yo soy tuyo, Señor, oh Dios. Y el Señor está dispuesto a traer salvación a tu vida y a mi vida por el solo hecho de amar la palabra de Dios, de buscarla con gran deseo en nuestro corazón. Dice el versículo 95, nuevamente se vuelve a referir a los impíos, las personas que están apartadas de Dios y que muchas veces nos persiguen. Dice, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré
tus testimonios. Amén. Entonces es lo que tú y yo debemos hacer, y tal vez de una y otra manera lo ha repetido y repetido el salmista en cada una de las estrofas. ¿Cuál es el secreto para poder enfrentar a nuestros enemigos? Considerar, poner atención a los mandamientos y a los testimonios de Dios. ¿Qué son los testimonios? Decíamos, los testimonios son las cosas que el Señor ha hecho, las cosas que el Señor ha hecho por otras personas o en nuestras propias vidas, y que podemos recordar del cumplimiento de sus promesas para nosotros. Amén. Esos son los testimonios de Dios. Y tú debes recordar, considerar, poner atención, leer con seriedad lo que el Señor te ha prometido. Amén, porque eso es lo que te guarda a ti de ser destruido. Muchas veces pensamos que estamos en las manos del enemigo, de que el enemigo va a lograr su propósito haciéndonos mal y como destruyéndonos, pero no es así. Estamos en las manos del Señor, porque la promesa del Señor está por encima de las maldiciones del enemigo. Amén. No creas a las maldiciones del enemigo, crea las promesas de Dios. Así todo a tu alrededor te diga lo contrario, crea las promesas de Dios, que tarde o temprano se cumplirán para tu vida. Y termina el último versículo, el versículo 96, diciendo: a toda perfección he visto fin. Y me parece muy lindo este versículo. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. ¿Y qué es lo que está diciendo el salmista aquí, ya para terminar? Hay personas muy buenas, hay gente muy buena, hay gente que tiene cosas muy lindas, ¿cierto? Casi perfectas, pero a toda esa perfección humana, yo he visto que esa perfección se termina en algún momento, tiene fin. ¿Por qué? Porque es humana, pero nosotros estamos confiando en una palabra que es eterna y que no tiene fin. Todo tiene un límite, todo tiene un fin, todo tiene un final, pero Dios no tiene un final. Dios es eterno y su palabra también. Amén. Y todas las cosas que Él ha prometido se seguirán cumpliendo, se seguirán cumpliendo. Y sabes una cosa, esa perfección que es la perfección de las perfecciones, que es Dios y su palabra, nunca tendrán fin. Y para siempre tendremos comunión con ese Dios perfecto, grande, todopoderoso, el que sostiene todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Así que esta noche, nuevamente, con estos versículos te invito a confiar en la palabra del Señor. El Señor está por ti. El Señor está para hacerte bien. El Señor está para cumplir lo que te ha prometido. Él no estaba loco cuando estaba prometiéndote a ti o a mí las cosas que nos ha prometido. Él sabe perfectamente a qué se comprometió, y Él lo va a hacer, porque Él es nuestro papá, porque Él es nuestro Dios y Él es fiel. Amén. Así que confía en el Señor, que Él hará. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo dándole gracias al Señor por su maravillosa palabra. Señor Jesús, gracias, gracias te damos en esta hora por tu palabra preciosa, por hablar tu palabra a nuestras vidas, por edificarnos de semejante manera. Cada vez que nos hablas, cada vez que respiras hacia nosotros tu palabra, Señor, es como un aliento de vida nuevamente, es como un aliento de vida, y somos vivificados y somos fortalecidos. Esa palabra nos levanta, esa palabra nos fortalece, esa palabra nos orienta, esa palabra nos da la dirección que necesitamos. Señor, gracias, gracias por dejar las escrituras, gracias porque en este tiempo tenemos el gran privilegio de tener la Biblia en nuestras manos, tener un libro con todos los libros, con todas las cartas que componen la Biblia, Señor. Gracias, porque aún en nuestros dispositivos celulares, en nuestros computadores, tenemos, Señor, la posibilidad no solo de leer las escrituras, sino aún de estudiarlas. Y es un privilegio maravilloso que tiene esta generación, Señor. No, nadie puede, Señor, oh Dios, en esta hora excusarse de no entender la
la Biblia, de no poderla estudiar porque hay demasiados recursos para poderlo hacer. Y queremos, Señor, agradecerte porque esa palabra, Señor, oh Dios, nos vivifica, porque esa palabra, Señor, oh Dios, nos da tanta paz, nos da tanto de lo que nosotros necesitamos en nuestra alma y en nuestra vida, Señor, oh Dios. Yo te pido por cada persona que está allí necesitada, no importa la necesidad que pueda tener, una necesidad familiar, una necesidad de salud, una necesidad espiritual, no importa si es una necesidad aún económica, Señor, hay promesas para cada uno de ellos en cada una de sus circunstancias, y esas promesas, Señor, si cumplimos muchas de las condiciones que tienen esas promesas, las promesas se activarán y se cumplirán para nosotros lo que promete tu palabra, tus testimonios, como dice aquí la escritura en el Salmo 119. Así que, Señor, yo oro por cada persona que en esta hora está creyendo a tu palabra, que en esta hora está creyendo a una promesa que tú le diste en alguna oportunidad, que en este tiempo sea el cumplimiento de esa promesa y que tu palabra le vivifique otra vez. Es mi oración en esta noche. Vivifícanos a cada uno conforme a tu palabra, Señor, y que podamos comprobar una vez más que tú eres fiel y tu fidelidad, Señor, oh Dios, no tiene límite. Gracias, Dios, Dios infinito y todopoderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición es meditar contigo la palabra del Señor. Y espero que sigas allí pendiente de cada uno de estos textos que estamos compartiendo los miércoles. Estamos queriendo llevar la meditación y el estudio de los salmos. Y estamos en el Salmo 119, pasando apenas la mitad de este salmo. Y vamos a llegar con la ayuda del Señor hasta el final y haciendo un gran resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de las 22 estrofas que componen el Salmo 119. Te invito a que las medites una y otra vez. Vuelvo a repetirte, hablan acerca de la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Qué es? ¿Qué significa la palabra de Dios? Así que en este día te animo, te bendigo, le doy gracias a Dios por tu vida. Te invito a seguir allí conectado los viernes. Estamos transmitiendo también a las 8 de la noche, pero por Google Meet, reuniéndonos para compartir juntos acerca de las enseñanzas que recibimos. También el sábado a las 5 de la tarde queremos estar transmitiendo, y el domingo a las 10 de la mañana nos reunimos para celebrar al Señor, para celebrar con gozo, con alegría su presencia, tal vez de la alabanza, la adoración. Este domingo pasado fue maravilloso, tuvimos testimonios muy lindos de lo que Dios está haciendo y compartimos también las escrituras, que nos parece que es lo más importante que debemos hacer, compartir la palabra de Dios, porque ahí está la vida para nosotros. En esta noche te bendecimos. Mi familia y yo te enviamos una gran bendición para tu descanso en esta noche, y que puedas mañana afrontar todas las circunstancias que tengas que vivir, pero confiado, siempre de la mano del Señor. Así que Dios te bendiga y un abrazo allá para toda la gente. Amén. Bueno, bendiciones.